Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Estoy muy contento de verles aquí para estudiar la lección número 7. Parece mentira, ya vamos por la mitad, porque son 14 presentaciones. Esta noche vamos a estudiar el tema titulado Tiatira, la iglesia apóstata. Y será solamente la parte 1 de esta iglesia porque hay mucho que decir en cuanto a este periodo eclesiástico. Vamos a orar primero y luego entonces vamos a hacer un repaso para luego comenzar el estudio de la lección. Así que les invito con reverencia a inclinar sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de estar en tu casa. Gracias porque podemos abrir tu santo libro, una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Pedimos que esa palabra nos hable, que podamos comprenderla, que podamos asimilarla y luego con tu poder proclamarla. Gracias por escuchar nuestra plegaria. Te lo imploramos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a repasar lo que hemos estudiado hasta ahora. Hasta ahora hemos cubierto 3 de las 7 iglesias. Primero estudiamos la iglesia apostólica, la iglesia de Éfeso. Nos dimos cuenta que era una iglesia muy trabajadora. Proclamó el evangelio a todo el imperio romano. Y muchedumbres de paganos salieron del paganismo y se unieron a la iglesia cristiana. Esto descontentó a Satanás. Estaba descontento de que sus súbditos estaban abandonando el paganismo y estaban ingresando a la iglesia. Así que Satanás despertó contra la iglesia una persecución con el fin de desarraigar a la iglesia por la persecución. Esto nos lleva a la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida por los emperadores romanos. Pero mientras más Satanás persiguió a la iglesia, más la iglesia creció. Más individuos se apartaron del paganismo y aceptaron el cristianismo. Así que Satanás se dijo a sí mismo: yo quería destruir a la iglesia por persecución, pero la iglesia ha crecido aún más. Así que tengo que ir a un plan B, tengo que cambiar mi estrategia. Y esto nos trae a la iglesia de Pérgamo. La iglesia que ahora permite que algunas costumbres paganas entren a la iglesia. El personaje central de esta iglesia fue Balaam. Ustedes recuerdan que Balaam procuró maldecir a Israel desde afuera. No pudo, porque Israel estaba en una buena relación con el Señor. Así que Satanás inspiró a Balaam para que Balaam infiltrara a Israel con fornicación y con idolatría. Y habiendo hecho eso el pueblo, Dios retiró de ellos su protección y el pueblo cayó. Ahora, la iglesia de Pérgamo es la bisagra o la conexión entre la iglesia perseguida y la iglesia que vamos a estudiar esta noche, la iglesia de Tiatira. En la iglesia de Tiatira se intensifica la apostasía que comenzó en el periodo de la iglesia de Pérgamo. En la iglesia de Tiatira se consuma la apostasía que comenzó cuando la iglesia asimiló prácticas paganas durante el periodo de la iglesia de Pérgamo. Ahora sí queremos leer el mensaje a la iglesia de Tiatira. Para aquellos que tienen el manual, vamos a leer el pasaje que se encuentra en Apocalipsis 2, 18 al 29. Está en la página 85 de su manual. Y yo voy a hacer algunas explicaciones que están entre corchetes a medida que avanzamos. Dice en el versículo 18: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios,
El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca, obviamente seduzca por sus enseñanzas, a mis siervos a fornicar. Ya no está hablando de fornicación literal, está hablando de la unión de la iglesia con el poder civil, que la Biblia llama fornicación. Sigue diciendo otra vez el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, se introduce la fornicación y la idolatría a la iglesia durante el periodo de Tiatira. Luego en el versículo 21 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta. A ustedes ven entre corchetes aquí que Dios le dio ¿cuánto tiempo a esta iglesia para que se arrepintiera? 1260 años, que también se conoce como tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Se arrepintió, sí o no? No, porque dice: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero que no quiere arrepentirse de su fornicación, es decir, de unir la iglesia con el poder civil. Versículo 22: he aquí yo la arrojo, es decir, a Jezabel la ramera, en cama, es decir, este sistema iba a ser echado en cama de enfermedad. Vamos a ver, porque el papado iba a recibir ¿qué clase de herida? Iba a recibir una herida mortal, porque no quiso arrepentirse. Y luego dice: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Vamos a ver que la gran tribulación es la Revolución Francesa, que lleva finalmente al cautiverio del papado en 1798. Así que dice: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, es decir, los reyes de la tierra, si no se arrepienten de las obras de ella. Y para los que han leído sobre la Revolución Francesa, fue un periodo de gran tribulación, no solamente para la iglesia, sino también para el poder civil. Pero esta ramera Jezabel también tiene hijos que nacieron de ella. Versículo 23 dice: y a sus hijos, que representa las iglesias protestantes que nacieron de ellas, que tienen muchas de sus doctrinas y prácticas, dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Esta es la idea de un juicio investigador, que Dios ve y Dios va a analizar en un juicio todas estas cosas que hizo la ramera durante este periodo. Así que dice, versículo 23, a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Yo pregunto, cuando termina el juicio, ¿Dios da a cada uno según fuere su obra? Se habla del juicio en conexión con esta iglesia. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás, necesito parar un momentico allí. La palabra demás, eso no es una buena traducción. En realidad es la palabra griega loipos, que significa remanente. Es la mismita palabra que se traduce en Apocalipsis 12:17, que el dragón se airó contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. La mismita palabra. Es decir, aquí la traducción debe decir: pero vosotros y al remanente que está en Tiatira. Es decir, había un remanente fiel en Tiatira. A cuantos no tienen esa doctrina, es decir, la doctrina de la ramera, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, que
es el misterio de iniquidad que se menciona durante este periodo, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Ahora viene la promesa: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré a esta iglesia la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje más largo de los 7 mensajes a las iglesias. Ahora miremos algunos detalles en cuanto a esta iglesia. Primero, en cuanto a la ciudad de Tiatira. El nombre Tiatira significa sacrificio de contrición. De todas las ciudades del Imperio Romano, Tiatira era la más organizada en la manufactura. Tenía una serie de sindicatos de trabajadores, de los cuales los sindicatos más poderosos eran el de teñidores de textiles y el sindicato de los artesanos de cobre. El textil más famoso de Tiatira era la púrpura real, que hoy se conoce como el rojo turco. El libro de Hechos, interesante esto, el libro de Hechos nos dice que en Tiatira vivía una mujer llamada Lidia, quien vendía textiles de púrpura, Hechos 16:14. Notablemente también la iglesia ramera de Apocalipsis 17 está vestida como de púrpura y de escarlata. Tiatira también tenía expertos artesanos en cobre y bronce. En este contexto es significativo que los pies de Jesús son como bronce bruñido en la introducción al mensaje a esta iglesia en el versículo 18. Ahora, los ojos y los pies de Jesús son muy interesantes. Apocalipsis 2 y el versículo 18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Ya hemos analizado el significado de los ojos de fuego de Jesús. Detectan el pecado. Por eso es que Jesús dice a través del Espíritu Santo: yo conozco tus ¿qué? Yo conozco tus obras. Es decir, los ojos de Jesús escudriñan a la iglesia para determinar cuáles son los pecados que existen en la iglesia, pecados que son escritos en los libros celestiales. Noten esta cita interesante del Espíritu de Profecía al pie de la página 86. Aquel cuyos ojos son como una llama de fuego, está haciendo ¿qué cosa? Investigando a cada iglesia en el mundo. Su mirada fija escudriña cada corazón. Está midiendo el templo, es lo mismo que decir está juzgando. Está midiendo el templo y los que allí adoran, pesando todas sus acciones en la balanza áurea del cielo y anotándolas en los libros de registro. Todas las cosas están abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que rendir cuentas. Él es el que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna obra de las tinieblas está oculta a su vista. Durante el periodo de Tiatira había muchas obras de las tinieblas en esa iglesia. Y aquí dice: ninguna obra de las tinieblas está oculta a su vista. El gran escudriñador del corazón se da cuenta y registra el pecado que el hombre no detecta y que las mentes humanas no sospechan. Así que la iglesia de Tiatira es una iglesia a la cual Jesús se introduce como el que escudriña la condición de la iglesia, el que va a juzgar la condición de la iglesia. Pero Jesús también tuvo algo positivo que decir en cuanto a esta iglesia. En Apocalipsis 2:19, en la página 87 de nuestro manual, dice: yo conozco tus obras
Noten que era una iglesia que hacía obras y amor, es la palabra agape, y fe y servicio y tu paciencia. Pero ahora viene un detalle muy interesante. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Esto se refiere al hecho de que más adelante en la historia de la iglesia de Tiatira se levantaron ciertos grupos de personas con gran fe, con gran amor y con un espíritu de servicio que se llamaban los valdenses y los albigenses, que vivieron durante el período de esta iglesia. Ellos vivieron ya hacia el final del periodo de dominio de esta iglesia de Tiatira. Eran un remanente fiel en esa iglesia. Por lo tanto, dice aquí que sus obras postreras de esta iglesia eran más que las obras primeras. Pero ahora viene un detalle que va a tomar todo el resto de nuestro tiempo esta noche y también en la presentación que tendremos en nuestro próximo tema. Versículo 20 del capítulo 2. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y cuál es la principal? Que toleras que esa mujer que Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién está activa durante esta iglesia? Jezabel. Pero ahora tenemos un problemita. Jezabel había muerto muchos años antes. Entonces, ¿cómo es que Jezabel está engañando en esta iglesia? Es porque aquí Jezabel no se refiere a una mujer como individuo, una mujer en específico, se refiere a un sistema que es simbolizado por una mujer. Así que si queremos saber cómo esta iglesia durante este periodo se comportó como Jezabel, tenemos que regresar a la historia de Jezabel en el Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ver el momento en que la iglesia de Pérgamo le dio su poder y su autoridad a la iglesia de Tiatira. Ustedes recuerdan que nosotros en nuestro tema pasado dijimos que de Babilonia antigua, de la Babilonia de Nabucodonosor, la religión se trasladó a la ciudad de Pérgamo, la religión apóstata del dios Sol. Luego de la ciudad de Pérgamo se transfirió a Roma pagana, al imperio romano pagano. Luego el imperio romano pagano favoreció a la iglesia durante el periodo de la iglesia de Pérgamo. Y entonces la iglesia del periodo de Pérgamo le da su religión, su cultura y su poder a la iglesia de Tiatira o a la iglesia apóstata que estamos estudiando. Elena White describió esta transferencia del poder de la iglesia de Pérgamo a la iglesia de Tiatira. Dice en El conflicto de los siglos, página 48, esta transigencia entre el paganismo y el cristianismo, ¿bajo cuál iglesia se hizo la unión del paganismo con el cristianismo? ¿Bajo cuál iglesia se unieron? Bajo la iglesia de Pérgamo, la iglesia anterior a esta. Esta transigencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado, ¿qué cosa? El desarrollo del hombre de pecado. ¿Qué representa el hombre de pecado? ¿Qué sistema? El sistema papal. Predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre todo Dios. Esa sería la iglesia de Tiatira. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono para reinar sobre la tierra según su voluntad. Así que la unión del cristianismo con el paganismo durante el periodo de la iglesia de Pérgamo, ahora a través de la iglesia de Pérgamo, Constantino el Grande se le entrega el poder y la autoridad a la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Elena White también, en El conflicto de los siglos, páginas 51 y 52,
tuvo esto que decir en cuanto al traslado del poder del imperio romano pagano a través de Pérgamo a la iglesia de Tiatira. Lee de la siguiente manera: en el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar ¿a qué? Ve, ahí está. Pérgamo había dado su lugar ¿a quién? A Tiatira o al papado. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón, que representa Roma pagana, dio a la bestia, que representa ¿cuál sistema? El papado, su poder y su trono y grande autoridad. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis. La Iglesia Católica admite sin pena ni culpa que adquirió muchos de sus ritos, ceremonias y doctrinas de las naciones paganas. Sencillamente adoptó las prácticas paganas y las cristianizó. No creo que exista esa palabra, pero ustedes entienden lo que estoy diciendo. De esta manera la iglesia se convirtió en una ¿qué? En una ramera, porque estaba uniendo la religión pura de Cristo, el esposo de la iglesia, con la religión apóstata de los paganos. Ahora quiero leerles una cita que encontramos en una enciclopedia. Ustedes encuentran esta cita en la página 88. La historia, esto lo está escribiendo un teólogo católico en una enciclopedia católica. Dice así: la historia misionera de la iglesia, está refiriéndose a la iglesia católica, demuestra claramente su adaptabilidad a todas las razas, continentes y naciones. En su liturgia, es decir, su estilo de adoración, en su liturgia y en su arte, en sus tradiciones y la formulación de sus doctrinas, naturalmente incluye elementos del judaísmo, así también como elementos que son de origen ¿qué? Pagano. En cierto sentido, ella ha copiado la organización del Imperio Romano. Ojalá tuviera tiempo para hablar de eso. Ha preservado y hecho fructíferas las instituciones de Sócrates, Platón y Aristóteles. Es decir, ha adoptado las ideas de estos filósofos paganos. Sigue diciendo, ha tomado prestado tanto de los bárbaros como del Imperio Romano Bizantino, pero siempre sigue siendo ella misma, dirigiendo todos los elementos que asimiló de fuentes externas. En sus leyes, sus ceremonias, sus festivales y sus devociones, ella usa las costumbres locales después de purificarlas y bautizarlas. Su culto de santos y mártires es un sustituto útil que reemplaza las divinidades populares en las mentes del populacho. ¿Cómo les parece esa cita? Sin pena ni culpa. La iglesia romana admite que unió las prácticas y doctrinas paganas con la doctrina sana de la iglesia. De esa manera se convirtió la iglesia en una ramera. Además de eso, esta iglesia se entrometió en la política, es decir, se vinculó con los reyes de la tierra y de esa manera abandonó a su único marido, que es ¿quién? Que es Cristo Jesús. Ahora, quiero que vayamos al pie de la página 88 porque esto se va a volver bien interesante. Para entender la iglesia de Tiatira, necesitamos aplicar ciertos principios de interpretación. Y ahora voy a compartir con ustedes esos principios de interpretación. En primer lugar, necesitamos entender que la iglesia de Tiatira tiene dos etapas. ¿Qué dije yo? La iglesia de Tiatira tiene ¿qué? Dos etapas. Una etapa pasada
y una etapa futura. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Porque en Apocalipsis 13, hablando de la bestia, que es lo mismo que la ramera, dice que después que gobernó 1200 años, recibió una herida mortal, pero su herida mortal será ¿qué? Sanada, y en el futuro se va a portar como se portó en el pasado. Es decir, lo que pasó durante los 1260 años con esta iglesia que asimiló prácticas paganas, que introdujo la idolatría a la iglesia y también la fornicación, la unión de la iglesia con el Estado, al final de su periodo de dominio recibió una herida mortal y ha estado inactiva desde ese tiempo. Pero la profecía dice que la herida se le va a sanar y entonces se va a comportar este mismo sistema en el futuro como se comportó en el pasado. ¿Están entendiendo esto? Ahora, la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2 hay que conectarla también con Apocalipsis 11. No vamos a hacer eso esta noche. En el tema de mañana vamos a conectar el periodo de Tiatira, de la cuarta iglesia, el periodo de dominio papal, lo vamos a conectar con Apocalipsis, el capítulo 11, porque son paralelos. Ahora, otro punto que quiero recalcar es este. Jezabel en la Biblia nunca aparece sola. En la iglesia de Tiatira está Jezabel. Pero cuando aparece Jezabel, tiene que aparecer también Elías. Porque Jezabel era la enemiga de Elías. ¿Están conmigo o no? Es decir, no puede de repente aparecer Jezabel en la iglesia de Tiatira solita ahí. Cuando Jezabel aparece, aparece también Elías. No solamente eso, sino que cuando aparece Elías, aparecen también todos los enemigos de Elías. En la historia del Antiguo Testamento encontramos que Jezabel tenía la ayuda de un rey, de Acab, y tenía la ayuda de un grupo de falsos profetas. Y la coalición de tres, Jezabel, con los falsos profetas y con el rey Acab, fueron los que se opusieron a Elías. Es decir, si aparece Jezabel en la iglesia de Tiatira, en algún sentido también deben estar durante ese periodo de la iglesia los falsos profetas y debe estar también los poderes civiles que hacen lo que la ramera Jezabel quiere que hagan. ¿Están conmigo o no? Muy importante ese principio. Ahora, quiero que vayamos un momento a un pasaje que no está en el manual. Vamos a Marcos el capítulo 6. Marcos el capítulo 6. Y vamos a cubrir esto lo más rápido posible. En el Antiguo Testamento, Elías es el profeta fiel de Dios. Jezabel, la ramera, introduce idolatría y fornicación en Israel. El rey le ayuda a Jezabel a obligar a la gente a aceptar la religión de Jezabel. Y los falsos profetas extienden las falsas doctrinas y prácticas de Jezabel en todo el reino. Ahora, ¿saben ustedes quién fue el Elías del Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento hay un Elías. ¿Cómo se llamaba ese Elías? Juan el Bautista. No voy a leer los versículos, pero sencillamente se los voy a mencionar. Mateo 17, 10 al 13, si quieren anotarlo, y Lucas 1:17, dice que Juan el Bautista era Elías, no en persona, sino que la Biblia dice que vino a desempeñar la misma obra que hizo Elías. Vino a hacer la obra que hizo el Elías del Antiguo Testamento. Ahora yo pregunto, si Juan el Bautista es el Elías del Nuevo Testamento, ¿ustedes creen que los tres enemigos también deben aparecer con él? ¿O es que aparece solamente Juan el Bautista quien es Elías? ¿Deben aparecer los tres enemigos también? Ah, lógico que sí. Ahora vamos a ver historia fascinante. Marcos el capítulo 6. Marcos 6 y vamos a leer el versículo 17 en adelante. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, que Jesús identificó como ¿qué? En el espíritu y el poder ¿de quién? De Elías. No en persona, no es la reencarnación de Elías,
viene un individuo con el mismo mensaje, el mismo poder y la misma función de Elías. Deben aparecer también sus enemigos. Así que dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel. ¿Por qué lo había encadenado en la cárcel? ¿Quién estaba detrás de esto? Dice, por causa de Herodías. Yo pregunto, ¿la mujer Herodías era una mujer adúltera? ¿Como Jezabel? Sí, sigamos leyendo. Lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Estaba viviendo con la mujer de otro, eso se llama adulterio. Era una mujer adúltera. Versículo 18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Denunció Juan el Bautista la fornicación del rey con Herodías? Sí, señor. ¿Le gustó a la ramera que la denunciaran? No. Versículo 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba ¿qué? Matarle y no podía. ¿Jezabel en el Antiguo Testamento quería matar a Elías? Claro que sí. ¿Y a quién usó para matar a Elías? Para tratar de matar a Elías, porque no lo pudo matar. ¿A quién usó? Usó la autoridad del rey. Ahora vamos a anotar aquí el versículo 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan. El problema que tenía a Juan el Bautista era con el rey. No, el problema era con quién. Con Herodías, que quería usar al rey para matar a Juan. Así que dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Es decir, el problema no era con el poder civil, con el rey. El rey le gustaba a Juan. Versículo 21. Pero venido un día oportuno. ¿Oportuno para quién? Para Herodías. En que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Ahora viene otro personaje en la historia. Hemos visto que está Herodías, una mujer que es adúltera. Hay un rey que es Herodes. Y ahora vamos a encontrar que esta mujer adúltera tiene una hija. ¿Suena algo semejante al mensaje a Tiatira? No se pierda mañana, porque vamos a hacer la aplicación final. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad del reino. Tenía que estar borracho por un baile en la mitad del reino. Versículo 24. Y saliendo ella, es decir, la hija, saliendo ella dijo a su madre, fíjese la terminología, rey, madre, hija. Recuerden eso. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? ¿La hija era igualita a la madre? ¿Tenía el mismo carácter de la madre? Sí, porque dice, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Imagínense ustedes si alguien le pidiera a usted, querida hermana, la cabeza del pastor Bor. ¿Qué dirían? Ok, no hay ningún problema. Ojalá que no. Dirían, pero ¿qué está diciendo? Pero fíjese que la madre, que es la que quiere matar a Juan el Bautista, al Elías del Nuevo Testamento, la hija le dice, ¿qué quieres que pida? Y la madre le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista. Y fíjese lo que hace la niña, versículo 25. Entonces ella entró prontamente al rey, ni lo pensó, tenía el mismo carácter de la madre. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho. Yo pregunto, ¿el enemigo de Juan era el rey? Solamente llegó a ser un problema cuando el rey se juntó con la mujer adúltera. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento
porque lo había jurado, y de los que estaban con él a la mesa, es decir, para no quedar mal con ellos, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan el Bautista. Y ahora escuchen, sigue diciendo, el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato, ahora fíjense este detalle, y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Yo pregunto, ¿quién es el personaje peligroso en esta historia? ¿Quién es la persona peligrosa? ¿La hija? No. ¿El rey? No. ¿Quién? La mujer adúltera. Usa la autoridad del rey y a su hija para lograr la muerte del Elías del Nuevo Testamento. Yo pregunto entonces, ¿Juan el Bautista, el Elías del Nuevo Testamento, aparece solo? No. Cuando aparece Elías, aparecen los tres enemigos. Cuando aparece Jezabel, tiene que aparecer Elías, tiene que aparecer los falsos profetas, que en este caso es la hija, y tiene que aparecer los demás protagonistas de la historia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es un principio crucial que necesitamos entender. Ahora, en la mitad de la página 89 tenemos un punto muy importante. En realidad, en la Biblia se mencionan 4 Elías. En realidad son 3 Elías, pero el último Elías tiene 2 etapas, que es la iglesia de Tiatira. En primer lugar está el Elías histórico, que es el Elías del Antiguo Testamento, donde el rey Acab se une con Jezabel, la mujer ramera, y entonces a través de los falsos profetas extiende la religión del dios Sol y busca matar al profeta Elías, porque el profeta Elías está denunciando la idolatría y la fornicación. Esa es la historia, ese es el primer Elías, el Elías literal del Antiguo Testamento. Pero hay un segundo Elías, que es el Elías profético, es el Elías del cual acabamos de hablar, Juan el Bautista. Hay un tercer Elías que vamos a estudiar mañana, y ese tercer Elías es la iglesia de Tiatira, el papado que gobernó por 1260 años. Cuando estudiemos Apocalipsis 11, vamos a ver claramente que durante los 1260 años de dominio papal se repitió la historia de Elías al pie de la letra. Y luego vamos a encontrar que ese mismo Elías que predicó durante los 1260 años, que son grupos como los valdenses y los albigenses, que denunciaron la fornicación de la iglesia con el Estado y la idolatría que había entrado a la iglesia, y que la iglesia, la ramera, quería acabar con esos grupos porque estaban denunciando lo que estaba sucediendo. Vamos a encontrar que esa historia se va a repetir al final de la historia. Se va a repetir con el mismo sistema, con la misma Jezabel que existió durante el cuarto periodo de la historia de la iglesia, nuevamente va a ser lo que hizo en el pasado. Por eso digo 4 Elías, pero en realidad el cuarto Elías es una continuación del tercer Elías que predicó durante los 1260 años. Ahora, hay 4 protagonistas en la historia de Elías, pero antes de mencionar eso, quiero que quede claro un principio. En la historia del primer Elías, los personajes son individuos, los actores son individuos, personas individuales. En la historia del Antiguo Testamento, Elías es una persona, Jezabel es una persona, los falsos profetas de Baal son personas, y el rey Acab es una persona. Es decir, son individuos en la primera historia. En la segunda historia también son individuos. Juan el Bautista es una persona. La madre es una persona. El rey Herodes es una persona. Y la hija de la mujer adúltera es una persona. Es decir, en las primeras 2 historias estamos tratando con personas literales. Pero, ahora escuchen bien, pero en el Elías que se va a levantar en el futuro,
Durante los 1260 años, futuro desde el tiempo de la historia de Juan el Bautista, el Elías de los 1260 años y el Elías final no es una persona, sino que es un movimiento compuesto de muchas personas. Jezabel no es una persona individual, es una iglesia o un sistema. La hija de la ramera no es una hija literal, sino que representa sistemas que nacieron de la iglesia madre. Y el rey no es un personaje individual, el rey representa a todos los poderes civiles del mundo. Es decir, en las últimas dos aplicaciones de la historia de Elías, ya no estamos tratando con individuos, sino que estamos tratando con sistemas. Los individuos en las primeras historias representan sistemas globales y mundiales durante los 1260 años y durante el periodo de dominio final. ¿Están entendiendo el punto? Por eso estamos tratando los principios primero, porque si no tratamos los principios, no vamos a entender la aplicación final de la historia y la aplicación durante el periodo de Tiatira, durante los 1260 años. Ahora vamos a repasar los 4 protagonistas de la historia de Elías, como se encuentra en el Antiguo Testamento, porque tenemos que conocer esa historia primero porque es la base. En primer lugar tenemos a Jezabel. ¿Qué carácter tenía Jezabel? Era una ramera artificiosa que aborrecía a Elías y quería ¿qué? Quería matarlo. ¿Y por qué quería matarlo? Porque Elías denunció su falsa religión. Denunció la unión de ella con el rey, una unión ilícita. Denunció la unión de la religión de Israel con la religión pagana. Denunció el hecho de que el pueblo profesaba adorar a Dios, pero estaban adorando al dios Sol Baal. Elías se levantó para denunciar eso y se ganó la enemistad de esta mujer, de Jezabel, esta mujer adúltera. En segundo lugar tenemos un rey, su nombre Acab, un hombre con carácter débil, fácilmente influenciado por Jezabel. Es decir, ella le decía a Acab qué hacer y Acab no lo pensaba 2 veces, lo hacía como ella decía. En tercer lugar tenemos a los falsos profetas de Baal. La Biblia, vamos a encontrar, dice que los falsos profetas de Baal comían en la mesa de Jezabel y no se muerde la mano que lo alimenta a uno. Es decir, los falsos profetas eran los líderes de la religión apóstata de Baal. Ellos eran los sacerdotes, por así decirlo, que esparcían la religión falsa de Jezabel. Y luego tenemos a Elías. Elías, el profeta fiel de Dios, que fue llamado para denunciar esta unión del paganismo con el cristianismo. Yo pregunto, ¿eso pasó durante el periodo de Pérgamo y Tiatira, la unión del paganismo con el cristianismo, sí o no? ¿Se unió la iglesia con el poder civil durante este periodo? En vez de la iglesia estar enamorada de Jesús, en vez de estar casada con Jesús, empezó a vincularse con los reyes de Europa para que los reyes de Europa hicieran lo que la iglesia quería. Ustedes conocen la historia. Las 7 iglesias relatan la historia de la iglesia, desde el tiempo apostólico hasta el final de la historia. Ahora, vamos a notar al pie de la página 89 cómo se desarrolla la historia literal del Antiguo Testamento. El pueblo literal de Israel estaba en apostasía. Jezabel era una ramera artificiosa literal que odiaba al Elías literal. Jezabel contrajo una relación matrimonial fornicaria literal con el rey literal Acab. Jezabel usó la autoridad ejecutiva del rey literal para introducir la apostasía a Israel.
La apostasía era un sincretismo o una unión entre la adoración a Jehová y la adoración al dios Sol Baal. Es decir, la falsa religión de Jezabel se caracterizaba por el hecho de que la gente estaba adorando al dios Sol. Tienen que recordar eso, porque vamos a volver a eso cuando hablemos de los 1260 años y el conflicto al final de la historia. Jezabel tenía un grupo de falsos profetas literales. Los falsos profetas extendían la influencia literal de la falsa religión entre el Israel literal. Dios levantó al Elías literal para denunciar la apostasía. ¿Está claro? Es decir, la historia del Antiguo Testamento es ¿qué cosa? Literal. Trata con Israel literal, con personajes literales, con el Dios Sol literal. Pero vamos a encontrar que cuando se aplica a los 1260 años y al conflicto final, ya no se trata de personajes individuales, ya se trata de sistemas globales. Ya se trata, para adelantar un poquito, ya se trata no de la adoración al dios Sol, sino la adoración en el día del sol, que llamamos hoy ¿cómo? Domingo. Y no es coincidencia que durante este periodo la Biblia lo describe como un cuerno pequeño, que pensó que podía cambiar ¿qué cosa? Que podía cambiar la ley de Dios. ¿Qué día de reposo dice la Biblia que nosotros debemos guardar? El séptimo día sábado. Pero ¿qué dice esta iglesia que dominó durante más de 1000 años? ¿Qué día dice esta iglesia que se debe observar? No dicen se debe observar el séptimo día sábado, como dice la Biblia, sino que dice que se debe observar el domingo como día de reposo, que es el día del sol. Y se puede comprobar históricamente que este día de reposo entró a la iglesia cristiana del paganismo con el propósito de complacer a los paganos. Dijeron, bueno, nosotros podemos invitar a los paganos a entrar a la iglesia, ellos pueden seguir adorando al dios Sol y nosotros vamos sencillamente a enseñarles que el sol es un símbolo de Cristo Jesús. Y así fue que entró a la iglesia un falso día de reposo, la adoración en el día del sol. Estamos ahora en la mitad de la página 90. En el libro de Apocalipsis, Tiatira representa el periodo de los 1260 años, cuando la iglesia apóstata se amalgamó con el paganismo y se comportó como Jezabel. La iglesia durante este periodo se casó con los sistemas políticos de Europa. Después de un tiempo, a la madre le nacieron hijas. ¿Cuáles son las hijas que nacieron de la madre? Las iglesias protestantes. Yo pregunto, ¿las iglesias protestantes tienen muchas de las mismas doctrinas que tiene la madre? Las iglesias protestantes nunca pudieron zafarse completamente de la religión de la madre. Les menciono solamente 3 doctrinas, donde las hijas reflejan la misma creencia que la madre. La Biblia dice que los muertos nada saben, ¿cierto? Los muertos nada saben. ¿Qué enseña la iglesia romana? Que cuando una persona se muere, si la persona fue buena, ¿a dónde va? El alma va al cielo. Si la persona fue mala, el alma va a consumirse en el infierno en el momento de la muerte. Yo pregunto, ¿las iglesias protestantes enseñan lo mismo? Enseñan la misma doctrina, aunque no es bíblica en ningún sentido de la palabra. Yo pregunto, ¿qué día de la semana observa la iglesia romana? El domingo. ¿Qué día de la semana observan los protestantes? El domingo. ¿Por qué los protestantes observan el domingo y creen que el alma es inmortal? Porque lo heredaron de la madre. Nunca pudieron despojarse completamente de las doctrinas que la madre asimiló del paganismo.
Por eso las iglesias protestantes de hoy están en el proceso de unirse con la iglesia madre, a diestra y a siniestra, porque tienen estos puntos de contacto con la iglesia madre. Después de un tiempo a la madre le nacieron hijas en la Reforma protestante, que con el paso del tiempo iban a reflejar el mismo carácter de la madre. Se va a repetir la historia de Juan el Bautista, ya no con personajes, sino con sistemas. Me voy a adelantar un poquito. En Apocalipsis, el capítulo 13, hay dos bestias. Una de esas bestias se levanta del mar, es el poder papal. Gobierna por 42 meses, que es lo mismo que 1260 días. Tiempo en la mitad de un tiempo. Pero luego, al final de su periodo de dominio, recibe una herida mortal. Y ha estado decomisada hasta el día de hoy. No ha podido usar a los poderes políticos para perseguir como hizo en el pasado. Pero la Biblia dice que su herida mortal se va a sanar. Y la pregunta clave es, ¿quién le va a sanar la herida a este sistema que gobernó durante 1260 años? Una segunda bestia en Apocalipsis 13 le va a sanar la herida. ¿Y qué representa esa segunda bestia que se levanta de la tierra? Representa el protestantismo, particularmente como se encuentra en los Estados Unidos de América. Porque todo lo que hace la segunda bestia, que representa el protestantismo en los Estados Unidos, todo lo hace para complacer a la primera bestia. Dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Manda a todo el mundo a adorar a la primera bestia. Dice todo lo que hace lo hace en presencia de la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia e impone la marca de la primera bestia. Es decir, esta segunda bestia va a ser instrumental en devolverle el poder a la primera bestia, y entonces Tiatira, la ramera, va a tener un segundo periodo de dominio cuando se le sane la herida mortal. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Ahora vamos a resumir. En la página 90 está el resumen. La ramera Jezabel fornicaba con el rey y usaba la autoridad ejecutiva de él para extender su religión apóstata. Siguiente punto, Jezabel derramaba la sangre de los profetas de Dios. Siguiente punto, Jezabel estaba inmiscuida en el espiritismo, pues la Biblia dice que era una hechicera. Eso lo vamos a ver en nuestro próximo tema. Jezabel entremezcló la falsa adoración al dios Sol Baal con la adoración a Jehová. Es decir, profesaba adorar a Jehová, pero en realidad lo que estaba haciendo era adorando al dios Sol al mismo tiempo. Vamos a encontrar que Jezabel instituyó un falso sistema del santuario. Vamos a darnos cuenta que Jezabel llevó al pueblo de Israel a quebrantar los mandamientos de Dios. Vamos a ver esto en nuestro próximo tema. Jezabel tenía un grupo de falsos profetas que extendían su poder y su influencia. Dios llamó a Elías para desenmascarar la apostasía a riesgo de su propia vida. Ese es, en un resumen, la historia del Antiguo Testamento, que necesitamos tener fijado en nuestra mente para entender lo que vamos a estudiar en nuestro próximo tema, los 1260 años, que es el periodo de la iglesia de Tiatira, el periodo cuando dominó la bestia, el periodo cuando dominó el cuerno pequeño, el periodo cuando dominó el hombre de pecado, cuando imperó la ramera. Todos esos son nombres que se aplican al mismo sistema. Ahora quiero que vayamos, para terminar, al pasaje que vamos a mirar con más detención en nuestro próximo tema. Apocalipsis 17, 1 al 5. Ya ustedes van a darse cuenta que al final de la historia se va a repetir en gran medida lo que nosotros hemos estudiado hasta ahora. Apocalipsis 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia. ¿Contra quién? Contra la gran ramera. ¿Cómo es su nombre? No se usa aquí, pero ya sabemos que su nombre es ¿qué? Jezabel. Muy bien.
La que está sentada sobre muchas aguas, las muchas aguas son las multitudes sobre las cuales ella domina, que ella controla. Ahora, ¿cómo se convirtió en ramera ella? Versículo 2, con la cual han fornicado ¿quiénes? ¿Es una iglesia que se une con los poderes civiles? Sí. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ah, borracha, con vino. ¿Recuerdan la historia de Juan el Bautista? Me llevó en el espíritu al desierto, vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y ahora se habla de la vestimenta de la mujer. ¿Saben ustedes cómo pereció Jezabel? Estaba en un segundo piso, pintándose los ojos y poniéndose las joyas. Y Dios le dijo, y Josafat le dijo al siervo, échala abajo. Esa es la caída de Jezabel. Apocalipsis habla de la caída de Babilonia. Y dice que Jezabel estaba toda adornada como una ramera para impresionar. Ahora fíjense la descripción del versículo 4. La mujer estaba vestida ¿de qué? Púrpura. ¿Cuál era el textil que predominaba en la iglesia en Tiatira? La púrpura. Y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras. ¿Es sola esta ramera? ¿Es solita o tiene hijas? Yo no conozco la primera madre que no tenga hijos. Tiene hijas. Porque dice, es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y luego dice que es un sistema asesino. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Son las mismas características que hemos visto en cuanto a Jezabel uniéndose con el rey para derramar la sangre de los fieles, que dominaba sobre las muchedumbres, que se pintaba y que se adornaba para impresionar a los reyes. Todo el panorama es el mismo panorama que encontramos en la historia del Antiguo Testamento, solo que en Apocalipsis 17 está hablando del tiempo cuando este sistema se le va a sanar la herida mortal y va nuevamente a unirse con los reyes y con las hijas para perseguir a un pueblo que al final de la historia proclama con poder y denuncia con poder la fornicación de los sistemas religiosos del mundo con los poderes civiles. Así que no se pierdan el próximo emocionante episodio en nuestro próximo tema.